reforma, ¿cuáles son los beneficios a nivel nacional y en Puebla a corto, mediano y largo plazo? Ya hablaba de que se va a eliminar la corrupción, pero ¿qué otros beneficios hay? Seguramente va a haber gradualmente un incremento de la calidad. Nuevas reglas más claras para que ingresen profesores solamente por sus méritos y estén frente a clase, frente a grupo, los mejores maestros. Y al eliminar muchos de los comisionados y todo eso, seguramente habrá más recursos para la infraestructura, porque ese es el otro gran tema. O sea, tenemos una infraestructura muy pobre en el sector educativo, escuelas sin bibliotecas, sin computadoras, algunas hasta sin pupitres, sin bancas. Ese es realmente un problema muy complejo. Y los beneficios de la reforma no serán inmediatos, seguramente se verán a lo largo de los próximos años, pero lo positivo que le quiero decir es una reforma de gran trascendencia que ya inició y se tendrán que hacer modificaciones conforme pase el tiempo. Este no es la reforma acabada, es digamos el inicio de una gran transformación de la educación en el país. Porque muchos hablan que más que reforma educativa es reforma laboral. Es otra de las mentiras. Si es una reforma educativa que toca aspectos laborales, porque es imposible hablar de la calidad de la educación si no se tocan aspectos laborales, no es etéreo. O sea, ¿cómo le hace para un maestro que no da clases? Por ejemplo, es otra cosa que la reforma ya contempla. Después de 3 faltas consecutivas es separado del cargo. Y durante años hemos visto maestros que paran sus estados meses y nadie les hace nada. O sea, que yo sepa, en ningún trabajo, ni público ni privado, faltas 3 días y si regresas te apapacha. Digo, sin justificación, claro. Entonces, pues espero que a mediano plazo se paren estos, digamos, ya no existan estos paros que afectan a los alumnos, digamos. Los derechos sindicales pueden seguir, está intacto el derecho a huelga, pero por motivos laborales, no por cosas. Por ejemplo, la sección 22, la de Oaxaca, la de los maestros, está defendiendo unos profesores que están presos por secuestro en Oaxaca. Una de sus banderas es libertad de presos políticos, pero están ya investigados, tipificados y presos por el secuestro de un menor. Y lo están defendiendo. Pero era una de sus demandas ahora. Pedían 150 millones y la liberación de sus 5 maestros, que están secuestraron al sobrino de Gutiérrez Candiani, de la Coparmex, a nivel nacional. Entonces, son unas auténticas joyas. Y o sea, apoyaría un desalojo de profesores a través del uso de la fuerza, como se dio en el Zócalo, pero ahora en la... No, yo soy partidario del diálogo, pero también soy partidario de algo que la Constitución consagra, que es el único monopolio que tiene el Estado, es el de la fuerza pública. Y la fuerza se tiene que ejercer cuando ya no quedan otras alternativas. Digamos, la libertad de expresión y manifestación debe seguir en nuestro país, y eso tienen derecho todos, incluidos los maestros de la coordinadora. A lo que no creo que tengan derecho es actos vandálicos o a afectar a terceros, como los cierres del aeropuerto, de las carreteras. ¿Eso qué tiene que ver con la lucha magisterial? Afectar a terceros, bloquearon la sede de los diputados, del Senado. En décadas era la primera vez que el Congreso no podía sesionar en su sede. Creo que ni cuando la Revolución pasó eso. Entonces es grave y atentando contra derechos de terceros, ¿no? ¿Ha sido condescendiente el gobierno del Distrito Federal? Yo creo que sí, en alguna medida se ha cuidado mucho, pero ya le está costando hasta en popularidad, porque los habitantes del DF están cansados, porque en cualquier momento, digamos, por ejemplo, cuando lo del aeropuerto, para la imagen del país, para los extranjeros que llegaban, que se querían ir, que un grupo importante, tampoco eran muy poquitos, pero que bloquearan los accesos al aeropuerto. Por lo menos no bloquearon el aeropuerto, sino los accesos, que son vías que dependen del gobierno de la ciudad. ¿Se acuerdan que a mí me criticaron mucho? Bueno, ahora creo que tengo un poco de razón. Cuando unos habitantes de Canoa nos pararon el bulevar aquí, cuando yo era presidente municipal, entre semana y en hora pico. Estuve dialogando con ellos, se les ofreció venir al Zócalo, que estuvieran acá, pero que no afectaran el bulevar, 5 de mayo. Las vialidades en Puebla son un problema y pararle una de las principales vialidades. Y me criticaron mucho por haberlos desalojado, pero yo lo volvería a hacer.
Claro, a lo mejor no con balas de goma, pero en 5 minutos se abrió la vialidad, hubo detenidos, que por cierto el gobierno de Marín lo consignó, para que vean que había manos interesadas en que sucediera. Y hicieron un escándalo los panistas y le armaron borlote en el cabildo, pero hay que ver el interés de la ciudadanía. Ahora, no los desalojamos a la primera, hubo diálogo durante 1 hora, hora y media, se les hicieron propuestas, eran 50 gentes, por cierto pusieron a mujeres y niños por delante, pero no hubo un solo herido. Cuando veo que la policía avanzó, ¡pum!, a correr. Eso es lo que hay que hacer. Oye, se habla de que en medios nacionales hablan de que hay infiltrados en las protestas para generar violencia. Sí, claro. Como sucedió en el desalojo del Evidente. Zócalo. Los llamados anarquistas. Así es. Pero además son profesionales de la violencia y de la agitación. Pues ahora que los detuvieron, algunos son los que estuvieron en las protestas del 1 de diciembre, estuvieron en la toma de CEU, de rectoría, tienen antecedentes penales, son violentos. Digo, no hay que olvidar que un policía estuvo en coma. Aquí yo también digo, el policía tiene los mismos derechos como ciudadano que el manifestante. Ahora resulta que es bueno lesionar a un policía y es malo lesionar a un manifestante. Están cometiendo delitos. Digo, la protesta es una, la violencia es otra. Las imágenes las hemos visto todos. Esta es de la semana pasada, un grupo de vándalos golpeando policías, como si fueran piñata, ¿no? Al pobre que agarraron lo patearon. Y policías desarmados, por cierto. Está grave, ¿no? Es grave y sí hay un cierto abandono de la autoridad. En algún momento hay que ejercerlo. Oiga, en algunos espacios se ha deslizado la idea de que estos anarquistas o los ciudadanos que golpean a policías han sido incrustados por el propio gobierno para después deslegitimar las protestas. ¿Qué opinas sobre eso? Yo no creo, más bien son, no lo sé, habría que investigarlo, pero muchos de ellos creo que están ligados a grupos radicales de izquierda y así lo han sido durante mucho tiempo, ¿no? Y se les ha permitido, incluso lo ponen como un acto heroico, lo pongo entre comillas, estar embosados. ¿Por qué no les cubren la cara? Pues porque entonces vamos a ver que son los mismos que tomaron la UNAM, que incendiaron el CCH, que protestaron el 1 de diciembre, que protestaron el 1 de mayo. O sea, al parecer hay gente que le encanta el borlote, ¿no? Y que realmente, aquí sí deslindo, poco tienen que ver con la coordinadora o con algunos otros movimientos. El 1 de diciembre lo vimos, los más violentos fueron ellos. Y no, ¿cómo van a ser del gobierno si era la toma de protesta de Peña Nieto? Que es del gobierno. Entonces, yo creo que son algunas, pues, no digo que a lo mejor en una perversión haya manos metidas, pero lo que hay que preguntarse, investigar, y eso ya se ha platicado en la Cámara, bueno, no se ha platicado, se ha planteado, ¿quiénes lo están financiando? Para decirlo claramente, el tema de la coordinadora, ¿cuántos meses llevan en el DF? Una movilización cuesta, el transporte, la alimentación, creo que a algunos meses hasta les pagan por estar ahí. ¿Quién está erogando millones de pesos para mantener un movimiento de esa naturaleza? Entonces, eso es lo grave. Ahora, le diría, si con algunos grupos están ligados, pues con el PRD. No en el DF modificaron la ley para que pudieran salir el 1 de diciembre. Ni modo que el gobierno la modifique, pues ahí la asamblea la controla el PRD, que ahora se le está reprochando mucho, porque gracias a eso un vándalo puede romper vidrios, armar un relajo y sale bajo fianza, para que en la siguiente manifestación haga lo mismo. Es grave, Jorge. Yo creo, uno de los temas más serios que yo veo en el país es la impunidad. Durante años se combatió la impunidad del gobierno, pero hay impunidad de otros grupos, impunidad de maestros que dejan a los niños sin clases, impunidad de protestantes que pueden golpear, romper vidrios, saquear tiendas y no les pasa nada, que hasta se regocijan frente a las cámaras golpeando a un policía. Eso es impunidad también. O sea, la ley debe ser pareja para todos. Tú cometiste una falta, te sancionan, seas Juan, Pedro o Chucho. Pero no, aquí, son maestros, no los tocan. Son los vándalos, no se criminalice la protesta. La protesta es bienvenida y legítima. Bueno, ¿qué diferencia la marcha de López Obrador? Ningún incidente.
Es un sector de la población organizado, pacífico, que está diciendo, no queremos que se privatice el petróleo. Legítimo, válido, hay que atenderlos y escucharlos y ponerle atención. Y así como otros grupos. Pero ¿cómo se verían si el día de ayer arman un merequetengue y empiezan a romper cosas? Pues eso no tiene que ver nada con las libertades, sino más bien con el libertad.